mi tiempo en el cielo. Y con mucho temor añadió: ¡qué asombroso es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo. Génesis capítulo 28, versículo 17. Cuando morí no avancé flotando por un túnel largo y oscuro, ni tuve la sensación de esfumarme o regresar. Jamás sentí que mi cuerpo fuera transportado hacia una luz. No oí voces que me llamaran ni nada parecido. En el mismo momento de mi último recuerdo del puente y la lluvia, me envolvió una luz con un brillo que no puedo describir con palabras y ni podía comprender. Nada más que eso. Cuando recuperé mis sentidos, estaba en el cielo, de pie. El gozo latía a través de mí mientras miraba alrededor y en ese momento me di cuenta de que había una gran multitud de personas. Estaban paradas frente a una puerta brillante y muy decorada. No tengo idea de la distancia porque cosas como las dimensiones no tenían importancia. Cuando la multitud se me acercó no vi a Jesús, pero sí a personas que había conocido. Se acercaban y yo reconocí al instante que todas habían muerto durante mi vida. Su presencia parecía absolutamente natural. Todos venían hacia mí y todos sonreían, gritaban y alababan a Dios. Aunque nadie lo dijo, de forma intuitiva supe que era mi comité de bienvenida celestial. Era como si todos se hubieran reunido junto a las puertas del cielo a esperarme. La primera persona a la que reconocí fue a Joe Colbert, mi abuelo. Se veía tal como lo recordaba, con su cabello blanco y la nariz que yo llamaba nariz de banana. Se detuvo frente a mí con una sonrisa. Quizá dije su nombre, pero no lo recuerdo. Donnie. Así me llamaba mi abuelo siempre. Se le iluminaron los ojos y extendió los brazos al dar unos pasos hacia mí. Me abrazó fuerte. Era el abuelo robusto y potente que recordaba de mi niñez. Había estado con él cuando tuvo un ataque al corazón en casa y lo había acompañado en la ambulancia. Me quedé en la puerta de la sala de emergencias en el hospital cuando el doctor salió y me dijo con suavidad, negando con la cabeza: hicimos todo lo posible. Mi abuelo me soltó y mientras miraba su rostro, me invadió una dicha de éxtasis. No pensé en su ataque al corazón ni en su muerte, porque no podía sobreponerme al gozo de haberme reunido con él. Como habíamos llegado al cielo, era algo que parecía irrelevante. No tengo idea de por qué fue mi abuelo la primera persona que vi. Quizá tuvo algo que ver con el hecho de que estuve allí cuando murió. No fue uno de los grandes guías espirituales en mi vida, aunque por cierto influyó en mí de manera positiva en ese aspecto. Después de que me abrazó mi abuelo, no recuerdo quién fue el segundo y el tercero que me saludó. La multitud me rodeaba. Algunos me abrazaban y otros me daban un beso en la mejilla. En tanto otros más me daban la mano. Jamás me sentí más amado. Una persona en ese comité de bienvenida era Mike Ward, mi amigo de la infancia. Mike era especial porque me invitó a la escuela dominical y fue de gran influencia en mi conversión como cristiano. Mike era el cristiano joven más devoto que haya conocido. También era un chico muy popular y había estado 4 años en los equipos de fútbol, baloncesto y atletismo, una hazaña importante. Además, era mi héroe porque vivía el estilo de vida cristiano del que hablaba. Después de la escuela secundaria, Mike recibió una beca completa para ir a la Universidad de Louisiana. Cuando tenía 19 años, murió en un accidente automovilístico. Me rompió el corazón la noticia de su muerte y me llevó mucho tiempo reponerme. Su muerte fue la experiencia más dolorosa e impactante que hubiera tenido que vivir hasta entonces. Cuando asistí a su funeral, me pregunté si alguna vez dejaría de llorar. No podía entender por qué Dios se había llevado a un discípulo tan dedicado. Y a lo largo de los años nunca me fue posible olvidar el dolor y la sensación de pérdida. No es que pensara en él todo el tiempo, pero cuando lo hacía me invadía la tristeza. Ahora estaba viendo a Mike en el cielo. Me rodeó los hombros con sus brazos y mi pena y dolor desaparecieron. Nunca lo había visto con una sonrisa tan brillante. Todavía no sé por qué, pero el gozo de ese lugar borraba cualquier pregunta. Todo era dicha, perfecto. Cada vez venían más personas que me llamaban por mi nombre.
Me sentí abrumado por la cantidad de gente que había venido a darme la bienvenida al cielo. Había muchas personas y jamás había imaginado que alguien pudiera verse tan feliz como se veían ellos. Sus rostros irradiaban una serenidad que nunca había visto en la tierra. Todos estaban llenos de vida y expresaban un gozo radiante. El tiempo no tenía significado alguno. Sin embargo, para ser más claro, relataré esta experiencia en términos que den cuenta del tiempo. Vi a mi abuelo y oí su voz, y sentí su abrazo mientras me decía lo emocionado que estaba porque había llegado a unirme a ellos. Vi a Barry Wilson, compañero mío en la secundaria, que murió ahogado en un lago. Barry me abrazó y su sonrisa irradiaba una felicidad que no pensaba que fuese posible. Él y todos los demás alababan a Dios y me decían lo emocionados que estaban por verme y darme la bienvenida al cielo y por la comunión de la que disfrutaban. Luego vi a 2 maestros que me habían querido mucho y me hablaban de Jesucristo. Mientras caminaba con ellos noté la variedad de edades, jóvenes, ancianos y de todas las etapas de la vida. Muchos no se habían conocido en la tierra, pero cada uno había tenido influencia en mi vida en algún aspecto. Y aunque no se habían encontrado en la tierra, parecían conocerse ahora. Mientras intento explicar esto, mis palabras parecen poco adecuadas y débiles porque tengo que usar términos terrenales para referirme a un inimaginable gozo, una emoción, una calidez y una felicidad total. Todos me abrazaban, me tocaban, me hablaban, reían y alababan a Dios de continuo. Parecía que esto duró mucho tiempo, pero no me cansaba de ello. Mi padre tiene 10 hermanos. Algunos de sus hermanos y hermanas tenían 13 hijos cada uno. Cuando yo era niño, nuestras reuniones familiares eran tan multitudinarias que alquilábamos un parque entero en la ciudad de Monticello, Arkansas. Los Pipers somos afectuosos y nos besamos y abrazamos cada vez que nos reunimos. Sin embargo, ninguna de esas reuniones familiares me preparó para la sublime reunión de santos que vivía a las puertas del cielo. Quienes se reunían en Monticello eran en algunos casos las mismas personas que me esperaban a las puertas del cielo. El cielo era muchas cosas, pero sin duda era la mayor reunión familiar de todas. Todo lo que experimenté fue como un menú de primera clase para mis sentidos. Jamás había sentido abrazos tan potentes, ni se habían regodeado mis ojos en tal belleza. La luz y textura del cielo desafían la vista humana y toda explicación posible. Una luz cálida y radiante me envolvía. Al mirar alrededor, casi no podía abarcar los vívidos y brillantes colores. Los tonos y matices excedían a todo lo que hubiera visto antes. Con mis sentidos muy exacerbados, sentí como si nunca antes hubiera visto, oído, tocado nada tan real. No recuerdo que hubiera saboreado nada hasta ese entonces, pero sé que si lo hubiera hecho, habría sido más glorioso que cualquier cosa que comiera o bebiera en la tierra. Solo puedo explicarlo diciendo que me sentía como si estuviera en otra dimensión. Nunca, ni siquiera en mis momentos más felices, me había sentido tan plenamente vivo. Allí estaba yo, sin decir palabra frente a una multitud de seres queridos, intentando comprenderlo todo. Una y otra vez oí decir que estaban muy contentos de verme y emocionados porque estuviera entre ellos. No sé muy bien si decían las palabras o no, pero sí percibía que habían estado esperándome y también comprendía que en el cielo no hay sensación ni percepción del paso del tiempo. Miré una vez más los rostros y vi que todos habían contribuido a mi conversión como cristiano o que me habían alentado en mi crecimiento como creyente. Cada uno me había afectado de manera positiva. Cada uno había tenido un impacto espiritual en mí a manera de ayudarme a ser mejor discípulo. Supe, otra de esas cosas que supe sin saber cómo absorbía la información, que a causa de su influencia podía estar presente con ellos en el cielo. No hablamos de lo que habían hecho por mí. Nuestras conversaciones se centraban en el gozo de que estuviera allí y lo felices que estaban de verme. Todavía abrumado, no sabía cómo responder a su bienvenida. «Estoy feliz de estar con ustedes», dije, pero ni siquiera estas palabras podían expresar el gozo total de estar rodeado y ser abrazado por toda esa gente que amaba.
No estaba consciente de nada de lo que dejaba atrás. No lamentaba dejar a mi familia ni a mis posesiones. Era como si Dios hubiera eliminado todo lo negativo, toda preocupación de mi conciencia, y solo podía regocijarme por estar con esas maravillosas personas. Se veían exactamente como las había conocido, aunque más radiantes y gozosas de lo que jamás se hubieran visto aquí en la tierra. Mi bisabuela, Hattie Mann, era estadounidense nativa. De niño la vi después de que comenzara a afectarla la osteoporosis. Tenía la cabeza y los hombros inclinados hacia adelante como si tuviera una joroba. Y recuerdo en especial su rostro, muy arrugado. La otra cosa que se destaca en mi memoria es que tenía dientes postizos que no usaba con frecuencia. Sin embargo, cuando me sonrió allí en el cielo, tenía dientes brillantes. Sabía que eran sus propios dientes, y cuando sonrió fue con la sonrisa más linda que haya visto jamás. Luego observé otra cosa. Ya no tenía la joroba, estaba erguida y se habían borrado las arrugas de su rostro. No tengo idea de su edad y ni siquiera pensé en ello. Miraba su rostro con fijeza y comprendí que la edad no tiene importancia alguna en el cielo. La edad expresa el paso del tiempo y allí no hay tiempo. Toda la gente con la que me encontré tenía la misma edad que tenía la última vez que los vi, pero no había vestigios de sus dolencias ni envejecimiento. Aunque algunas de sus facciones no serían consideradas atractivas en la tierra, en el cielo todas las facciones eran perfectas, hermosas, maravillosas de ver. Aún hoy que han pasado años, a veces cierro los ojos y veo esos rostros perfectos, esas sonrisas que me sorprendían con el calor y la amistad humanos más grandes que haya visto. Solo estar con ellos fue un momento santo, algo que atesoro como una esperanza. Cuando llegué al cielo estaban quietos delante de mí y vinieron enseguida. Me abrazaron y no importa en qué dirección mirara, siempre veía a alguien a quien había amado y que me había amado. Me rodeaban y se movían para que todos tuvieran la oportunidad de darme la bienvenida al cielo. Me sentí amado, más amado que nunca antes en la vida. No decían que me amaban. No recuerdo las palabras que decían. Cuando me miraban sabía lo que quiere decir la Biblia con perfecto amor. Este emanaba de cada persona de las que me rodeaban. Los miraba fijamente y al hacerlo sentía que absorbía el amor de ellos hacia mí. En algún punto miré a mi alrededor y me sentí pleno, sobrecogido, porque todo brillaba de forma muy intensa. De la puerta, a corta distancia delante de mí, provenía un brillo más brillante que la luz que nos rodeaba, luminoso por completo. Apenas dejé de mirar los rostros de las personas, vi que todo lo que había alrededor emanaba una luz intensa, muy brillante. Al tratar de describir la escena, encuentro que las palabras no sirven, porque los términos humanos no pueden expresar los sentimientos de maravilla y sobrecogimiento ante lo que estaba viendo. Todo relucía y brillaba intensamente. Solo puedo describirlo diciendo que comenzamos a movernos hacia la luz. Nadie dijo que era momento de hacerlo, pero todos nos movimos al mismo tiempo. Yo miraba hacia adelante y vi que todo parecía hacerse más claro, como si estuviera ante una suave colina que se elevaba delante de mis ojos, sin acabar nunca. Había esperado ver oscuridad detrás de la puerta, pero donde me llegaba la vista todo era luz radiante e intensa. En contraste, la luz potente que había visto cuando me encontré con mis amigos y seres amados parecía empalidecer a medida que aumentaba la iridiscencia y el radiante fulgor frente a mí. Era como si con cada paso se intensificara la luminosidad que me envolvía. No creía que pudiera brillar más, pero así fue. Era como si abriéramos un poco la puerta de una habitación a oscuras y saliéramos al brillo del sol del mediodía. Cuando la puerta se abre, los rayos del sol irrumpen en la oscuridad y quedamos por un momento enceguecidos. No quedé enceguecido, pero sí asombrado ante esta luz que aumentaba en intensidad de continuo. Aunque parezca raro, y aunque todo era tan brillante, cada vez que avanzaba un poco, el esplendor era mayor. Cuanto más avanzaba, más brillante era la luz. La luz me envolvía y tuve la sensación de que me estaban guiando a la presencia de Dios.
Aunque nuestros ojos humanos tienen que ajustarse a la luz o la oscuridad, con mis ojos celestiales veía con absoluta facilidad. En el cielo cada uno de nuestros sentidos está exacerbado a un punto inconmensurable para que podamos apreciarlo todo. Es una celebración sensorial. Me invadió un temor santo mientras avanzaba. No tenía idea de lo que habría adelante, pero percibía que con cada paso que diera, todo sería cada vez más maravilloso. Entonces oí la música.